Simplemente, bueno, primero hay que instalar R, ¿no? Para instalar R también dejé las instrucciones que hay que entrar a esta página, descargar el instalador y nada más, ¿no? Es bastante sencillo. Y una vez que tenemos abierto R, podemos, desde ese mismo R, introducimos este comando, ¿no? Que nos va a instalar Climatol sin ningún problema. Y la ventaja es que tiene un manual que ese sí está en español entrando a esta página, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Ustedes pueden ver en la guía también está ese material, ¿no es cierto? Entonces donde está el paquete Climatol y si hago clic en este botoncito español, bueno, ya me va a salir en español, ¿no? Entonces Climatol es un paquete de R que contiene funciones para la homogenización, control de calidad y relleno de datos, en pocas, ¿no? Se distribuye bajo tal licencia, ¿no? Además de la documentación, se tiene una guía, dice. Entonces, si ustedes hacen clic donde dice guía en español, les va a salir esta guía prácticamente es como un tutorial, ¿no? De todas maneras, a ver, vamos a ir aplicando con calma. Entonces, aquí les va a explicar en esta guía, como ven en el índice, explica cuál es la metodología que utiliza Climatol, procedimientos de homogenización. Una vez que tenemos los datos homogenizados, dice qué otros productos podemos obtener. Específicamente es el control de calidad y relleno de datos, ¿no? Hay algunos puntos hay algunas secciones que explica sobre algunos temas adicionales, ¿no? Que lo pueden leer, no hay ningún problema, ¿no? Entre la respectiva media. Y la opción más usual es la tercera, donde hacemos las dos operaciones, ¿no? Restamos de los valores de las series temporales o de las series de datos, restamos la media y lo dividimos entre la desviación estándar, ¿no? A esto lo conocemos como la variable Z en el caso de la distribución normal, ¿no? Entonces, solo puedo analizar tres variables, ¿no es cierto? Que son la precipitación, la temperatura máxima y mínima. Solo tres variables. Entonces uno puede preguntarse qué pasa si yo quiero hacer control de calidad de datos de velocidad del viento, radiación, etcétera, que no están implementados en el CleanPact. Entonces acá viene la aplicación que tiene Climatol, que Climatol acepta cualquier variable. O sea, podemos hacer control de calidad y homogenización de cualquier variable, velocidad del viento, radiación, precipitación, temperaturas, humedad relativa, etcétera, etcétera. Esa es la gran ventaja que tiene el Climatol. Y para cualquiera de esas variables, lo primero que va a hacer es normalizar los datos de acuerdo a alguna de estas opciones, donde la más común es la tercera, ¿no? Entonces, esa es la primera consideración. Entonces, repito, Climatol es capaz de realizar control de calidad y homogenización de cualquier variable climática, ¿no? Y lo primero que hace va a ser alguna de estas tres operaciones que lo podemos especificar en el código. Estas normalizaciones, ¿no? Y después lo que va a tratar de hacer es rellenar los datos faltantes, ¿no? Utilizando los valores disponibles de la media y desviación estándar, ¿no? Y van a ver más adelante, eso lo va a hacer con un proceso iterativo. Entonces, ahorita vamos a ver ese detalle, ¿no? Entonces, una vez que varias veces se ha repetido el análisis del cálculo de medias, ¿no? Lo que va a hacer el Climatol es lo siguiente, ¿no? Va a estimar una variable Y. Entonces, esta variable Y puede ser cualquiera de las variables meteorológicas. Puede ser velocidad del viento, temperatura, precipitación, cualquiera. Entonces, lo que va a hacer el Climatol es, en base a los datos medidos, va a tratar de estimar una serie parecida, ¿no? O sea, lo que va a tratar de calcular es una serie sintética a partir de los datos observados. ¿Y cómo lo hace eso? A través de esta expresión, como ven acá, que
va a calcular el valor estimado a partir de los datos X que corresponde a las estaciones más cercanas, ¿no? Y le va a asignar a cada estación un peso W, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿esto qué significa? Significa que Climatol, aquí viene la desventaja de Climatol respecto a Climpact. En el Climpact podemos hacer el control de calidad con una sola estación. Para el caso de Climatol se sugiere tener mínimo 3 estaciones. Si no tengo 3 o más estaciones, los resultados que me va a dar Climatol van a ser malos, ¿no es cierto? O sea, requiere varias estaciones. Esa es la desventaja. Y lo que va a hacer es estimar la variable de interés, que le llama Y sombrerito, en función a una serie de estaciones vecinas X. Y para hacer esa estimación, a cada estación le va a asignar un peso W, ¿no? Entonces, la solución de esta ecuación se la hace por ajustes mediante modelos estadísticos, que en este caso son modelos de regresión lineal, ¿no es cierto? ¿Basados en qué? Hace regresión lineal tratando de encontrar la mejor recta y además que las distancias ortogonales entre los puntos y el mejor ajuste sean las mínimas posibles. Eso es lo que va a buscar hacer el Climatol, ¿no? La aplicación de esta metodología, y lo que nos va a permitir hallar esto es una serie de anomalías, es decir, diferencias entre los puntos medidos y la recta de mejor ajuste, a eso le denominamos anomalías, ¿no? Entonces lo que va a hacer es calcular esas anomalías normalizadas, ¿no? De acuerdo a esta idea, ¿no es cierto? Normalizadas. Y eso nos permite hacer, entonces lo que se hace al final es, a partir de esas anomalías, controlar la calidad de las series y realizar las pruebas de homogeneidad utilizando una metodología que se llama la prueba estándar de homogeneidad normal, ¿no? Que, bueno, por sus siglas se llama SNHT. Me están siguiendo, ¿no? Está en la figura 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Climatol? Primero, va a leer los datos de entrada, ¿no? Que puede ser, como les decía, cualquier variable climática, precipitación, temperatura, cualquiera. Entonces, va a leer los datos de entrada. Luego, lo que va a hacer es hacer un cálculo inicial de la media y desviación estándar, ¿no? ¿Por qué dice acá cálculo inicial? Se refiere a que dependiendo de la cantidad de valores faltantes que haya, va a trabajar con todos los valores disponibles, ¿no? Entonces va a ser un primer cálculo. Luego es ir ajustando, ¿no? Entonces vamos a ver esto ya cuando hagamos el ejemplo, ¿no? Bueno, entonces acá están los procedimientos de homogenización. Ya lo pueden leer con más detalle de lo que yo estoy mostrando, ¿no? Para un formato para preparar los datos de entrada, ¿no? Y acá nos explica cómo hacerlo. Entonces nos dice que, a ver, ustedes pueden leer, lo que nos dice es que hay que preparar 2 tipos de archivos. Un archivo que va a tener los datos de las estaciones que estoy utilizando. Como les he dicho, se sugiere por lo menos 3 estaciones para poder usar este programa. Entonces, en un primer archivo tengo que colocar los detalles de esas estaciones, que lo vamos a ver ahorita cuál es el formato, y hay un segundo archivo donde ya van a ir los datos propiamente dichos, ¿no? Entonces, acá hay nos muestra el código que hay que utilizar para crear esos archivos de ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a seguir este procedimiento. Bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes es abrir el programa R, que ya lo deberían tener instalado. Como les he dicho, corre en Windows, corre en Mac. Estoy con macOS, entonces me sale aquí R. Entonces, si están en Windows, hagan doble clic. Si están en otro sistema operativo, simplemente es buscar el icono y hacer clic, ¿no? De todas maneras, les va a salir la misma ventana que me sale a mí, ¿no? Entonces, se va a abrir una consola, que es la consola de R,
que ya lo hemos probado en una anterior ocasión, ¿no? Les dije que esto funciona como una calculadora, tiene sus propias funciones para raíz cuadrada, etcétera. Se puede asignar variables, todo eso hemos visto, ¿no? Bueno, en este caso particular lo que queremos hacer es correr Climatol. Entonces, como dice acá, en la guía, en esta guía, en el punto 3.1 dice, primero, hay que cargar el paquete Climatol que ya lo hemos instalado, ¿no? Para instalar yo les puse las instrucciones, lo único que hay que hacer es usar la siguiente función. A ver, voy a agrandar un poco mi pantallita. Los coloco, para instalar lo que les puse en las instrucciones era colocar este comando, ¿no? Install.packages, abren paréntesis y ahí se coloca entre comillas Climatol, colocan una coma y escriben esto, ¿no? Dependencies igual verdadero, ¿no? Este es el comando que hay que utilizar dentro de R para poder instalar Climatol, ¿no? O sea, es bastante sencillo, hay que escribir tal cual estoy poniendo yo, ¿no? Y simplemente hacen Enter. La condición es que tienen que estar conectados al Internet, lo único, ¿no? Bueno, yo ya lo tenía instalado, pero estoy volviendo a hacer por si acaso. Entonces lo que va a hacer, ven, es bastante rápido, apenas pesa 422 KB, entonces no tarda nada, ¿no? Rápidamente Climatol, y una vez que tengo instalado el programa Climatol, tengo que habilitar la librería, ¿no? Y para eso se utiliza el comando que está en esta guía, que dice colocar el comando librería y el nombre Climatol. Pongo Enter y listo, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho al colocar ese comando? Simplemente habilitar todas las funciones que se encuentran dentro de Climatol, ¿no? Ahora, si uno quisiera ver, si ustedes quieren ver todas las funciones que están dentro de Climatol, lo que tienen que hacer es lo siguiente, volver a colocar librería, abro paréntesis y ahí coloco help igual Climatol, ¿no? Entonces lo que le estoy diciendo al R es que me muestre toda la ayuda que se tiene acerca del paquete Climatol. Pongo Enter y fíjense, me sale una nueva ventana. Me sale una nueva ventana donde ya me da los detalles de Climatol, ¿no? Entonces me dice la versión 3.1.2, la fecha 5 de agosto, etcétera. Y más abajo, donde dice index, a partir de donde dice index, están todas las funciones disponibles dentro de Climatol. Donde por si acaso la más importante de todas es esta homogen. Esa es la función clave, ¿no? Bueno, pero tiene bastantes funciones para hacer varias cosas, ¿no? Y dentro de esas funciones hay algunos archivos de ejemplo. Por ejemplo, este que dice ptest son datos mensuales de precipitación, que son de ejemplo. Este que dice ttest son datos diarios de temperatura. Y así hay varios ejemplos. Por ejemplo, ¿dónde más? Este otro, por ejemplo, ¿no? Este datcli son datos mensuales climáticos para una estación que tiene varias variables, ¿no? Entonces, por eso es que acá en la guía van a encontrar que lo que hace es cargar el archivo ttest, que justamente es un archivo de ejemplo con datos diarios de temperatura. Entonces, si ustedes siguen la guía, dice cargar los datos de ejemplo en memoria. Para hacer eso utilizo la función data ttest. Y ya lo ha cargado, ¿no? Luego, ¿qué se hace? Para que tengamos el archivo en físico, o sea, grabado en nuestro propio disco, lo vamos a guardar, este archivo ttest, usando la función que está ahí. O sea, la pueden copiar tal cual. Y con eso van a tener un modelo de cómo deben guardar sus datos para ser usados en Climatol. Entonces voy a guardar, lo copio igualito. Pongo write, guardar, dat, coma, comillas. Y lo que sugiere Climatol es lo siguiente, el formato es el siguiente. Se coloca el nombre de la estación, bueno, que en este ejemplo se llama ttest, pero yo podría ponerle
estación 1, por decir, ¿no? Estación 1, luego pongo un guión y coloco el año de inicio y el año final con datos. Ese es el formato que deben usar. Entonces, 1981-2000 punto, y además debe tener extensión punto .dat, ¿no? Pongo enter y listo. Lo está grabando el archivo en mi disco, ¿no? Y como yo sé dónde guarda, dónde está guardando mis datos, para saber el archivo, o perdón, para saber el directorio de trabajo, tengo que poner este comando, get wd paréntesis, ¿no? Y fíjense, en mi caso me sale que es en usuarios Pablo, ¿no? Disculpa, usuarios Pablo. Aquí está, me va a salir. Ahí era que borro esto. Me va a salir. Un ratito voy a eliminar estas cosas que marean. Listo. Entonces va a salir, aquí está, ¿ven? Estación 1-1981 hasta 2000.dat. Y eso lo puedo abrir con el bloc de notas, ¿no? Entonces lo abro con el bloc de notas y fíjense, están todos los datos de temperatura diaria, ¿no? Todos los datos. Lo puedo abrir también en Excel, si es que quisiera tener, y este ya es un modelo que pueden usar para colocar sus propios datos, ¿no? A ver, voy a tratar de abrir esto con Excel. Tal vez desde, me voy a esa misma. Aquí está, estación 1, abrir, listo. Eso es. Entonces, fíjense, ¿de qué me voy a dar cuenta? Me voy a dar cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5 columnas y 32 filas, ¿no? Si divido, no, en realidad son, claro, son 17.500. Si divido 17.532 entre 365, es aproximadamente de 48 años. No, algo está mal aquí, ¿no? Bueno, para ver el detalle de cómo está el orden de estas estaciones, necesito, ahorita vamos a ver esto. Para ver el orden de estas estaciones, lo que necesito es el segundo archivo que me da el detalle de las estaciones. Entonces acá simplemente están los datos numéricos. Ahorita vamos a ver cómo se ha construido eso. Entonces lo que necesito es el detalle de las estaciones, ¿no? Entonces el modelo para hacer eso está en la guía, ¿no? Entonces ya he hecho hasta el tercer comando y ahora dice, fíjense, grabar el fichero de estaciones. Entonces lo que tienen que hacer es copiar todo este comando que está acá en la guía, ¿no? Write.table, etcétera, etcétera. Y en lugar de t-test le pueden poner estación 1, ¿no? Entonces lo voy a copiar tal cual. Control V. Lo único que cambio acá es que en lugar de t-test diga estación 1. En realidad aquí van a estar, está mal el nombre que he usado, en realidad debería usar, porque hay varias estaciones acá. Entonces lo que voy a hacer es cambiar, incluso al DAT está mal. Le he puesto estación 1, pero son varias estaciones, entonces más bien le tengo que poner el nombre del proyecto. Entonces, proyecto le voy a poner, cámbienlo por favor como estoy haciendo yo. En lugar de t-test o estación 1 le voy a poner proyecto. Y acá también lo voy a borrar para no confundirme, listo. Entonces ahora le estoy llamando proyecto. Los datos van de 1981 hasta 2000. Listo. Y ahora sí copio esto. Y antes de copiarlo voy a... Ahora sí, así. Listo, entonces ahora sí. Copio eso y en lugar de t-test le voy a poner también proyecto de 1981 hasta 2000. Y ahora fíjense, la extensión ya no es .dat, es .est. Pues en este archivo están los detalles de las estaciones, ¿no? Listo, pongo enter, lo graba y fíjense, en mi directorio de trabajo ya me sale aquí. Proyecto.est.
Y ahora sí, ¿para qué hemos hecho esto? Simplemente esto es para, esto no tienen que hacer cada vez que tengan un nuevo proyecto. En el caso de su proyecto en particular, si quieren usar el Climatol, lo que deben hacer es, a partir de estos dos archivos que acabamos de crear, ya los tienen que adaptar para sus propios datos. O sea, ya no necesitan hacer esto que hemos hecho. Directamente sobre estos dos archivos que acabamos de crear, ustedes ya colocan sus propios datos. Entonces, estos serían los archivos de entrada a Climatol, ¿no? Entonces, si su presa es en el alto, simplemente, o no sé, es Incachaca, por decir, en lugar de proyecto colocaré Incachaca, ¿no es cierto? Y dentro de esa, en este también, en lugar de proyecto le cambiaré a Incachaca, por decir, y voy a tener mis dos archivos, .dat, .est. Si tengo datos en todas las estaciones cercanas a la presa Incachaca, no sé, desde 1944 hasta 2010, entonces le cambio, como ven acá, ¿no? Entonces, proyecto Incachaca, tengo datos desde el 44 hasta el 2010. Y tengo que tener un archivo .dat y un archivo .est. Así tienen que cambiar ustedes cuando ya estén trabajando en su proyecto, ¿no? Entonces, en este caso lo voy a mantener como tenía. Tenía estos, ¿no ve? Listo. Entonces, solo para hacer un ejercicio le estoy poniendo proyecto y proyecto, ¿no? Ustedes ya le cambian de acuerdo a sus datos. Entonces, ahora sí, de aquí tendría que partir mi proyecto. Entonces, lo primero que voy a abrir es el archivo que tiene extensión .est, que este archivo tiene los detalles de las estaciones. Entonces abro eso con el bloc de notas y fíjense, este es el formato. Tengo en total 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ¿no? Tengo 5 columnas donde, bueno, aquí están los detalles, ¿no? Entonces, como ven, ¿qué es lo que pasa? Dice, estos archivos contienen 20 años de temperaturas diarias de prueba de 12 estaciones inventadas, ¿no? Se pueden inspeccionar para ver su estructura, etcétera. Entonces dice, para el caso de el archivo que tiene extensión .est, ven, tengo los mismos campos, ¿no? Que está en la guía. Entonces dice, cada línea tiene, ¿cuál es el formato que debe tener su archivo para que lo armen en Excel, ¿no? Entonces debe tener en total 6 columnas, donde la primera columna, aquí están los detalles, son las coordenadas X. La segunda es la coordenada Y, o sea, longitud, latitud en grados decimales, donde sabemos que la longitud es negativa hacia el oeste y positiva hacia el este, ¿no? Latitud, que es el valor Y, positiva hacia el norte, negativa hacia el sur, ¿no? Entonces tienen que ponerle con su signo correspondiente. O sea, acá tengo longitud, latitud, luego tengo elevación sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, la coordenada Z. Luego la cuarta columna coloco entre comillas el código de la estación. Entonces acá le pueden poner el código que ustedes quieran. Y la última columna, también entre comillas, el nombre de la estación, ¿no? Entonces, en este ejemplo en particular, tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántos son? 12 estaciones, ¿no? Tengo 12 estaciones, debo tener 12 filas con longitud, latitud, altura, código y nombre de la estación. Y como yo tengo datos desde 1981 hasta 2000, que esos son 20 años de datos, entonces fíjense, si yo multiplico 20 años de datos por 12 estaciones, tengo 240, pero eso debo multiplicar por 365, ¿no? Si no estoy mal, ¿no? 20 años por 12 estaciones. Y en total deberé tener 87.600 datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el segundo archivo? En este punto .dat. Ahí deben estar los 87.600 datos, ¿no?
A ver si eso lo abro en Excel. Ay, no, no es pues en esto. Sí, aquí me vengo a Excel. Ay, pucha, ¿qué estoy haciendo? Ese archivito, .dat. Y seguramente tengo ese número de datos, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, voy a tener que multiplicar. ¿Cuántos son en total? 17.532 por 5 columnas. Ahí está, ¿no? Entonces, ven, en total tengo 87.660 datos. Bueno, acá, ¿por qué no coincide? Seguramente por los años. Bueno, tiene que coincidir, ¿no? Me están faltando 60 datitos. Entonces, en realidad debe ser 21 por 12 debe ser. A ver, desde el 2000 hasta 1981. Ah, claro, son 20 años de datos por 12 meses. No, 20 años de datos por un año, 365 días, ¿no? Y eso por ¿cuántas estaciones? 12 estaciones. 7.300 por 12. Sí, son 60 valores que me están sobrando. Bueno, seguramente es por. Entonces, si ustedes ven la guía, el archivo .est, entonces ya sabemos cuál es su formato. ¿Y qué más? Aquí está. Y dice las primeras líneas del fichero de datos que tiene formato .dat, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, los primeros 20 datos que están, ¿cómo están organizados estos datos? Entonces lo que va a hacer el Climatol es leerlos línea por línea. Entonces este es el primer dato, menos 1.8, el segundo dato es 2.7, luego viene 0.4, ese es el orden en el que va a leer Climatol. Climatol no va a leer, por si acaso, primero menos 1.8, luego 1.4, luego. No va a leer en formato columna, va a leer en formato fila. Entonces, en realidad, lo que debería tener son 87.660 valores ordenados en una sola fila. Lo que pasa es que eso es imposible, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, sería prácticamente imposible armar una sola fila con 87.000 valores. Entonces, por eso es que los valores están quebrados, ¿no? En distintas líneas, pero tienen una continuidad. O sea, Climatol va a ir leyendo dato por dato siguiendo las filas. Menos 1.8, la celda A1 es el primer dato. El segundo dato, la B1. Tercer dato, C1, etcétera, etcétera, hasta llegar a al último valor, que es menos 1. En la fila o en la celda E 17.532, ¿no? Entonces ustedes tienen que ordenar sus valores de esa manera, fila por fila. Y lo pueden separar como gusten, o sea, tal vez podemos armar en lugar de 5 columnas, tener 10 columnas, pero de ahí iniciar, cuando ya he llegado a la columna número 10, el siguiente valor viene a la segunda fila. Y así sucesivamente. O sea, hay que organizar los valores por filas. Esa es la manera, ¿no? ¿Y cómo se ordenan los valores? Entonces acá está descrito en la guía, ¿no? Entonces dice, los 20 datos, o sea, los que se muestran en este ejemplo, son las temperaturas medias de los primeros 20 días de enero de 1981 en la primera estación que está en mi archivo .est. Entonces fíjense, mi primera estación es esta, la WIE 003. ¿Eso qué quiere decir? Que primero debo colocar los N datos de la primera estación. Una vez que he colocado todos los datos, a continuación coloco los datos de la segunda estación, luego de la tercera, etcétera, etcétera, siguiendo sucesivamente los valores por fila, ¿no? Esa es la manera de ordenar los datos. Y una vez que he logrado hacer eso, bueno, ya lo grabo con este formato. El nombre del proyecto, inicio, final, .dat.
y en el archivo de estaciones coloco los detalles de las estaciones. Entonces, esa es la manera, ¿no? Ahora sí, parece bastante trabajo, pero afortunadamente Climatol ya tiene algunas funciones que se pueden usar. Por ejemplo, el más útil que yo les recomiendo es este. Puede usar la función que dice Daily to Climatol, que nos permite transformar del formato, ¿no? Entonces dice, podemos usar esta función para transformar los datos de estaciones que tienen datos almacenados de manera individual al formato de Climatol, ¿no? Entonces hay funciones disponibles para hacer eso. De todas maneras ya tienen los modelos de cómo deben usarse, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, con eso en mente ya podemos, una vez que armado estos archivos, ya se puede usar Climatol, ¿no? Entonces, como les decía, la principal función para hacer análisis con Climatol es la función que se llama homogen, ¿no? Entonces acá, bueno, acá les dice, para usar homogen, lo único que hay que hacer es colocar el nombre del proyecto. Bueno, que en el ejemplo de esta guía era t-test. Nosotros lo hemos cambiado a proyecto. Entonces acá tendría que colocar homogen, comillas, proyecto, el año de inicio y el año final, ¿no? Ese es digamos, el uso directo de la función homogen. Lo que se sugiere, sin embargo, para hacer control de calidad inicialmente es usar esta función. Entonces, colocar homogen, el nombre del proyecto, año de inicio, año final y la opción de análisis exploratorio activada, ¿no? Y esto nos va a permitir hacer el control de calidad. Entonces voy a copiar esa función con mis propios nombres, ¿no? Pues coloco homogen, abro paréntesis y entre comillas coloco proyecto, porque ese nombre le he puesto, ¿no? Proyecto. Por favor, ambos archivos deben tener el mismo nombre. Como ven, ambos se llaman proyecto guión año inicio, bueno, proyecto guión bajo año inicio guión normal año final. Los dos archivos deben tener el mismo nombre. Uno con punto .dat, donde están los datos, y otro con punto .est, donde están las estaciones, ¿ya? Entonces coloco así. Homogen proyecto, el año inicio es 1981, coma, el año final 2000, y luego coloco que me haga el análisis exploratorio, es decir, para control de calidad, ¿no? Entonces, una vez que coloque Enter, lo que va a hacer este programa es, hacer todos los procesos que les he mostrado anteriormente. O sea, va a calcular, va a estandarizar las variables. En este caso son de temperatura. Entonces, va a estandarizar los datos de temperatura. Los va a rellenar en el caso que sea necesario. Va a calcular la media y la desviación estándar. Va a hacer todos esos bucles que hemos visto y va a calcular el índice SNHT, etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces pongo Enter y fíjense, entonces va a empezar. Y ahorita vamos a ver los detalles, ¿no? Entonces me sale otra vez la flechita, esta flechita de mayor que, ¿no? Entonces fíjense, ya ha corrido. Entonces si yo busco los mensajes, me puedo ir hasta arriba, aquí está, ¿no? Entonces dice homogen application output, o sea, son las salidas de la función homogen a partir del programa Climatol. Acá están los parámetros que se han seleccionado. Entonces, inicialmente los únicos parámetros que hemos usado es año inicial, final y análisis exploratorio. Tiene muchas más opciones, ¿no? Se han leído 87.660 datos en una matriz que tiene 7.305 datos para 12 estaciones, ¿no? Luego, esto es interesante. El Climatol, como les he dicho hace un momento, ¿qué hace el Climatol? Busca realizar el mejor ajuste, ¿no? Y para realizar ese mejor ajuste, tiene que asignarle un peso por estaciones, ¿no? Y ese peso, les había dicho, está basado en la distancia. Entonces, el Climatol, ¿qué hace? Busca las estaciones que más se parecen,
o sea, comparando las medias y todo eso de las estaciones, va a buscar grupos de estaciones que se parecen entre sí. O sea, hace una especie de regionalización, ¿no? O sea, busca las estaciones más similares entre sí. Y fíjense, este resultado es bastante interesante. Automáticamente identifica grupos de estaciones que se parecen entre sí. Entonces, fíjense, en este caso, Climatol ha identificado 3 clusters, se llaman los clusters, es decir, ha identificado 3 grupos de estaciones con características similares de temperatura. En un primer grupo hay 6 estaciones. Hay un segundo grupo donde hay 3 estaciones y hay un tercer grupo donde también hay 3 estaciones. Este es un resultado muy similar al que nos produce el vector regional, que es otro método de regionalización, ¿no? Entonces, este es otro producto muy interesante que tiene el Climatol. Nos permite realizar análisis o sea, nos permite regionalizar los datos climáticos, ¿no? Entonces, tengo 3 grupos de estaciones, ¿no? Para cada estación, bueno, va a ir calculando en base a las distancias, los pesos, y con eso va a estimar la regresión lineal, ¿no? Luego dice, fíjense, entonces el paso 1, bueno, hace los 3 pasos que hemos visto, ¿no? Aquí calcula los datos faltantes y demás, y listo, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, calcula, aquí está, justamente está el índice SNHT, está el RMS, que es una medida estadística de los errores y demás, ¿no? Bueno, acá nos genera algunas salidas. Y en la última parte del programa nos dice cuáles han sido las salidas que se ha generado. Entonces se han generado en total 1, 2, 3, 5 archivos, como ven acá. No más, 1, 2. Lista de los outliers, de los valores atípicos corregidos, producto del análisis de calidad. Luego hay otro archivo CSV que nos va a mostrar los quiebres, los breaks, que son los quiebres. O sea, lugares donde se producen inhomogeneidades. Luego hay un archivo PDF que yo diría que ese es el más importante, que nos va a mostrar gráficamente todos los gráficos generados por el programa, ¿no? Y hay un archivo que está en formato .rda, que son los resultados de la homogenización, y en realidad ese archivo es un archivo de entrada para ya corregir los datos erróneos que han sido identificados por el análisis de homogenización, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y todos estos archivos se generan en mi directorio de trabajo. Entonces, si yo me voy a mi directorio de trabajo, van a ver, están todos esos. ¿Ven? Aquí está el archivo de lista de quiebres, de outliers. Bueno, este .dat y el est son los originales. Acá está el PDF y el archivo en formato RDA. Bueno, y el TXT donde están todos los detalles, ¿no? De lo que ha hecho el programa. Entonces acá el que más me interesa en esta fase es el PDF, porque estoy en el análisis exploratorio de análisis de calidad. Porque si ustedes tratan de abrir ya sea el de quiebres o el de outliers, van a ver que están vacíos. Entonces los voy a abrir, ¿no? Con el bloc de notas y van a ver que están totalmente vacíos, o sea, no hay nada de información. ¿Por qué no hay información? Porque he hecho el análisis exploratorio. Solo va a aparecer información cuando ya se corra todo la función, ¿no? Cuando hacemos análisis exploratorio todavía no llena estos, pero sí genera este archivo PDF que es sumamente importante, ¿no? Entonces veamos los resultados. Entonces nos sale una carátula donde dice homogenización del proyecto 1981-2000, ¿no? Que así es el nombre que yo le he puesto. Y fíjense, es bien bonito, o sea, realmente genera bastantes salidas, ¿no? Mejor lo voy a hacer así. Genera bastantes salidas. Primero, les va a presentar un diagrama con la disponibilidad de la información. Entonces, estos son como los diagramas de barras que nos dan los inventarios de información, ¿no? Entonces, acá nos muestra para todo el periodo que yo estoy analizando
y para cada una de las estaciones sabemos que son 12 estaciones, ¿no? Sí, sucesivamente. Entonces, para cada estación puedo ver datos faltantes, ¿no? Ese es el primer gráfico. Asimismo, puedo ver eh, lo mismo. Este es un formato de inventario de datos. Hay un segundo formato de inventario donde lo mismo. Para el periodo con información, me muestra los meses con datos completos, ¿no? Para las diferentes estaciones. Luego tengo otra vez, fíjense, esto les debe hacer recuerdo al CleanPact, ¿no? En el CleanPact, ¿qué nos producía? Nos producía los diagramas de caja donde yo podía ver a nivel mensual, igualito que acá, fíjense, es a nivel mensual, no, en realidad esto es para cada estación. Para el totalidad de las estaciones me va a mostrar con el diagrama de caja qué cantidad de valores atípicos tengo. ¿Y cómo sabemos eso? Por defecto les he dicho que el Climatol va a identificar valores atípicos cuando un determinado valor de temperatura, en este caso, porque hemos analizado datos de temperatura, un determinado valor de temperatura supera las 5 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, todos estos puntitos que se ven son valores atípicos identificados para cada una de las 12 estaciones, ¿no? Otra vez con el criterio del diagrama de caja. Luego nos presenta un histograma de toda la información, ¿no? Entonces podemos ver que las temperaturas se distribuyen aproximadamente si yo veo el histograma, sigue una distribución aproximadamente normal, ¿no? Con una leve asimetría negativa en este caso, ¿no? Pero aún así tiene está muy cerca de ser una distribución normal, ¿no? Entonces puedo ver eso también con el histograma. Esto es algo fantástico, igual. Me muestra el correlograma. ¿Qué viene a ser el correlograma? Simplemente es un gráfico que me muestra cómo varía el coeficiente de correlación con la distancia. Y obviamente lo más común es que el correlograma, o sea, ustedes saben, ¿no? Cuanto más lejos esté una estación, menor va a ser el coeficiente de correlación, ¿no es cierto? La correlación es alta cuando tengo dos estaciones muy cercanas. Para estaciones más alejadas, el coeficiente de correlación va bajando. Y justamente es eso lo que muestra esto. Fíjense, por ejemplo, para estaciones que se encuentran a menos de 20 kilómetros, el coeficiente de correlación es superior a 0.8. O sea, eso es muy bueno. En cambio, las estaciones que están más allá de 100 kilómetros, el coeficiente de correlación ya está bajando a entre 0.4 hasta 0.6, ¿no? Entonces, este es el correlograma. Es un gráfico muy interesante para ver cuáles son las mejores estaciones. O sea, si yo quisiera rellenar datos, buscaría las estaciones que se encuentren a menos de 40 kilómetros, porque ahí tengo coeficiente de correlación bastante alto. Entonces, eso nos muestra el correlograma. Y a partir del correlograma, que esto es igual fantástico, es un resultado muy bueno que nos da el Climatol. A partir del correlograma va a generar el dendrograma. ¿Y qué viene a ser el dendrograma? Simplemente es un gráfico que clasifica. Bueno, el dendrograma en realidad es un gráfico que viene de la biología, ¿no? Los biólogos, como ustedes saben, cuando clasifican especies de animales, lo que hacen es buscar características similares que tienen las diferentes especies para ir clasificando en familias de animales parecidos, ¿no? Entonces, lo que han hecho los hidrólogos es agarrar esa herramienta de los biólogos y aplicarla a las estaciones, porque es la misma idea. Yo puedo generar estos gráficos para identificar familias de estaciones con características similares. Entonces tengo una gran familia, que es la familia de la estación número 12, y tengo las subfamilias, ya donde identifico los principales grupos. Y si ustedes se dan cuenta, acá hay 3 principales grupos. El grupo de la estación 12 y sus hijitos, ¿no? Y acá tengo otro grupo de 2 familias,
que son la de la estación 9 y la de las 3 estaciones. Entonces acá tengo las 6 estaciones que forman un grupo, estas 3 estaciones que forman otro grupo y las 3 estaciones finales que forman el tercer grupo. Pero acá hay algo interesante, que si bien estas 3 estaciones del medio y las de la derecha tienen características diferentes, fíjense, forman un grupo, o sea, son más parecidas entre sí que las de la rama izquierda, ¿no? Entonces acá puedo identificar características similares en cuanto a la temperatura, ¿no? Y a partir de esto, lo que hace el climatol ya es clasificar las estaciones en grupos. Entonces acá dice 3 clústeres, 3 grandes grupos que están identificados por colores y como tengo sus coordenadas, puedo ver dónde están esos grupos, ¿no? Entonces un primer grupo era, fíjense, la estación 2, 8 y 9. Entonces si vengo acá son estas, 2, 8 y 9, que está en color verde, forman un grupo. Si esto fuera en el caso de Bolivia, sería bien interesante porque podría ver si están ubicadas en el altiplano, en los valles, dónde, o sea, me daría cuenta en un mapa dónde están exactamente esos, ¿no? Hay otro grupo, fíjense, la estación 3, 5 y 11, con otro colorcito que están en otra región. Y obviamente, fíjense, la distancia es un criterio clave porque cuanto más cercanas entre sí están las estaciones, mejor obviamente es la correlación y forman un grupo homogéneo, ¿no? Entonces eso es lo que se ve en este otro gráfico. Bueno, y de ahí ya viene esto. Viene toda una serie de gráficos donde se van a calcular las anomalías y los valores faltantes, como habíamos visto en el diagrama de flujo de Climatol, ¿no? Entonces lo que va a hacer es esto, fíjense, para cada una de las estaciones, vamos a ver unos 2 ejemplos máximo, pero va a ser el mismo gráfico para todas las estaciones. ¿Qué va a hacer? Entonces fíjense, esto es para la primera estación que se llamaba Smallhorn. ¿Qué nos va a mostrar? En el eje X nos va a mostrar tiempo y en el eje Y nos va a mostrar las anomalías estandarizadas. ¿Qué son las anomalías? La diferencia entre los valores observados y los calculados por regresión ortogonal, regresión lineal ortogonal, ¿no? Esas son las anomalías. ¿Y qué me muestra acá? Entonces me muestra toda una serie de datos y en cierto lugar, fíjense, acá marcado con una línea punteada, un valor que dice 25. Esa línea punteada y ese 25 me está dando el valor del índice SNHT, que es un índice de homogenización, ¿no? Habíamos dicho que para el caso de la temperatura, ese valor estaba fijado en 25 por defecto, ¿no? Eso estaba en la guía. ¿Dónde está? Entonces, por defecto, ¿dónde decía? Aquí está, ¿no? Entonces, por defecto es 25. Entonces, si un determinado valor es menor o igual a 25, quiere decir que es una serie homogénea. Si fuera mayor a 25, ya nos mostraría que hay un quiebre, ¿no? Entonces, en este caso el valor es 25 y puedo ver que no hay quiebres visibles en esta serie. O sea, esta serie para esta estación es homogénea, ¿no? Luego me muestra en verde, fíjense si veo la escala acá en el eje vertical derecho, lo que me está mostrando es la mínima distancia en kilómetros, ¿no? Entonces, para calcular estos índices, como utilizo estaciones vecinas, se ha seleccionado las estaciones más cercanas que están, si veo esta escala, más o menos están menores a 50 kilómetros, ¿no? ¿Y qué viene a ser NREF? El número de estaciones de referencia que utiliza, ¿no? Entonces acá puedo ver que para este caso de esta estación, la serie es homogénea, pero hay otros casos donde no. Bueno, para esta estación también el valor 12 no me muestra ninguna inhomogeneidad, pero aquí sí, fíjense, esto es interesante. En esta estación que se llama White Meadows, fíjense esto. Hay un determinado momento donde tengo el índice 117
que es mucho mayor al que hemos visto de 25. Y además se nota claramente el quiebre, no sé si ustedes lo ven. Hasta ese periodo tenía esta media y de pronto tengo un salto donde si yo buscara la media, ha subido considerablemente, ¿no? Entonces justamente en ese punto se va a producir un quiebre. Y ese quiebre se presenta por un error sistemático que se ha cometido en ese momento, ¿no? Por errores sistemáticos me refiero a cambios en los sensores, cambios en la altura del instrumento, cambio de la ubicación de la estación, etcétera. Todos esos son errores sistemáticos, ¿no? Entonces acá claramente se ve que hay un error sistemático. Entonces cuando yo corra ya la función completa de Climatol, va a identificar ese quiebre y lo va a corregir, ¿no? Entonces ya lo puedo identificar. Acá también, en Green Bull, también hay un quiebre. No es tan pronunciado como este, pero sí existe 84, ¿no? Y así sucesivamente, puedo ver para cada estación, ¿no? ¿Ven? Acá hay otro quiebre, claramente, 101, se nota cómo sube la serie, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante identificar quiebres? Porque me está mostrando un efecto que no se debe al clima, ¿no? Ese cambio, ese salto, no es porque haya aumentado la temperatura en pocos años, sino porque ha habido un error sistemático que está produciendo ese error. Si yo no corrijo ese error, estoy suponiendo que realmente ese efecto es por el clima. Y eso está mal porque no estamos trabajando con la serie de datos correcta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá hay un cambio opuesto. En lugar de subir, la serie baja. Y es que ya son las series ajustadas. Entonces, como ven acá, esto es bien interesante. Nos va a mostrar para cada una de las estaciones las correcciones realizadas. Entonces, Smallhorn, por ejemplo, hemos visto que no tenía inhomogeneidades, entonces no hay correcciones. Por eso acá en correcciones dice 0. Pero en el caso de otras estaciones, en la segunda tampoco. Pero fíjense, la tercera tampoco. Bueno, creo que acá no me va a mostrar porque está en análisis exploratorio. En la siguiente fase ya realiza, sí. En el análisis exploratorio solo me va a mostrar dónde están los quiebres, pero no los va a corregir. Como ven, en ninguna estación hay correcciones. Las correcciones van a surgir cuando ya corramos la función homogen en modo corrección, ¿no? Bueno, después nos muestra los histogramas de las anomalías, de los índices SNHT, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esos son los gráficos que me muestra. Como ven, no solo el Climatol no solo me está haciendo análisis de calidad a través de los diagramas de caja, sino también de homogenización, que es sumamente clave cuando tengo series largas, especialmente cuando tengo series que tienen más de 10 años de datos. Ahí es obligatorio hacer análisis de homogenización, ¿no? Ya puedo aplicar la homogenización. Entonces acá les explica ya cómo hacer las correcciones, que es lo que nos faltaba hacer, ¿no? Entonces hay que usar otra vez la estación homogen, pero fíjense, ya no tiene ese cuarto parámetro que decía que activaba el análisis exploratorio. Si no coloco análisis exploratorio, directamente va a hacer el procesamiento para homogenización de los datos. Y ahí les explica, fíjense, acá hay un ejemplo. Cuando ya aplico esta función de homogenización, ya me salen los gráficos con las correcciones respectivas, ¿no? Entonces acá se identifica los puntos de quiebre y lo que va a hacer el Climatol ya es corregir esos errores sistemáticos en los puntos de quiebre que se han identificado, como ven acá, ¿no? Entonces la guía ya les explica con detalles qué pasos se deben seguir, cómo interpretar los diferentes gráficos, ¿no? Y en el capítulo 4 dice obtención de productos, ¿no? Entonces acá ya puedo generar series homogenizadas, resúmenes estadísticos, les dice qué funciones hay que usar. Esto es como una receta realmente, ¿no? Bueno, recetas adicionales para que no solo hace control de calidad, sino también análisis de homogenización. ¿En qué caso se hace análisis de homogenización?
cuando tengo series de datos largas y además tengo más de 3 estaciones en la cuenca. En esos casos es obligatorio, bueno, debería hacerse siempre. Lastimosamente el problema es que en Bolivia por lo menos, bueno, y en Latinoamérica en general, tenemos el grave problema de que hay zonas donde hay muy pocas estaciones y muchas veces es difícil hacer análisis de homogeneidad. Aún así, hay que tratar de buscar de tener por lo menos 3 estaciones con más de 10 años de datos para poder hacer este tipo de análisis y tener buena información, ¿no? En otros casos, bueno, lo mínimo recomendable es hacer análisis de control de calidad con paquetes como, por ejemplo, el CleanPact que hemos visto, ¿no? No me acuerdo si aquí o dónde estaba esto. Ya. En esta misma página, si ustedes se van donde dice, también pueden verse comparaciones de las características y resultados de Climatol y otros programas. Si ustedes hacen clic ahí, características, les va a llevar a una página donde, fíjense, acá están varios paquetes que hacen análisis de homogenización. Está Acmant, Climatol, Homer, MASH, RHT. Es que, bueno, como nosotros los hidrólogos trabajamos con series de datos, el reto para manejar datos no es una tarea sencilla. Como han visto, no había sido solo colocar datos en un programa y correr, no es así por si acaso, ¿no? La hidrología es todo un arte. Si pueden, traten de implementar también homogenización, ¿no? ¿Qué más? Bueno, con eso